Hoy Nirvana tengo... es cielo, el cielo de Dios. Claro, el cielo cristiano. Claro. El cielo guaraní es Arapuí. Es Arapuí. la bóveda celeste, el firmamento. Y Arapuí, perdón, Ibagué tiene una carga cristiana. O sea, el cielo cristiano, la morada de Dios, de los santos y todo. ¿A dónde vamos? Profe, y yo El dije límite mal, es Arapuí. dije Panambi. Panamí es la mariposa. ¿Y cómo entonces es Panamá? Picazú. Ah, Picazú Hay es un la- colectivo. en tu caso. Y también lo que preguntaste, lo de Arandú, esa es una palabra muy interesante porque viene de Ara, que en este caso es el tiempo. Ay, yo tenía Arandú Y en mi cabeza. andú es sentir. Cuando uno define a la persona que más que inteligente es sabia, Sabia. le dice Arandú. Y el que es inteligente y conoce cosas, muchas cosas, es una persona que tiene un ecuá. Entonces, acá le cuento una anécdota corta una vez, acá en el centro, llevándole una pequeña colaboración a unos hermanos indígenas que estaban allí con otra gente. Al llegar yo pregunto por el Murubisá y me dicen, nada te quedar, y me dice un señor ya de edad entre ellos. Cuando vuelve me dice, puta imagina, ya va a venir. Y yo tratando de ponerme bien con él, le digo, llévame donde Catucuina Arandule. Y me dice, Aranduna, Hani, hay coginas a Picuerime. No soy sabio, ando detrás. Y cuando yo le digo, ¿dónde van a Aranduna, Hani? Sigo siempre antes. Yo conozco muchas cosas, pero todavía no soy sabio. Y hay una distinción entre la sabiduría, que sería ya el cúmulo de conocimiento, que es el arandú, y el conocer cosas, saber Por muchas la cosas. experiencia. Claro. Esa es una diferencia. Y acá Experimentado. Aranducat. Y el arandú sería el saber popular, el saber montés sería la traducción literal.